Light y su mejor amiga Sarah decidieron practicar un duelo con espadas para mejorar sus habilidades. Sin embargo, Sarah pronto tomó la delantera, acorralando a Light y obligándolo a mantenerse únicamente a la defensiva. Frustrado, él terminó confesándole que sus ataques estaban siendo demasiado para él. Sarah se limitó a desestimar su queja, llamándolo quejumbroso, y le recordó que estaban entrenando para convertirse en caballeros sagrados. Insistió en que debían esforzarse más que los demás y le aseguró que tarde o temprano sus esfuerzos darían fruto. Aún así, Light, todavía molesto, dudó si todo ese entrenamiento tenía algún sentido. Sarah se detuvo a pensar antes de responder que cuanto más duro entrenaran, más fuertes serían. A pesar de su optimismo, Light no estaba convencido. Siempre había disfrutado de la compañía de Sarah, a quien veía casi como a una hermana por su naturaleza protectora. Era su única amiga, y juntos habían pasado todo el tiempo entrenando con el mismo objetivo, convertirse en caballeros. Tras un largo rato de combate, ambos hicieron una pausa para comer. Una vez terminaron, Light sorprendió a Sarah con una extraña pregunta, quiso saber si conocía cómo vivían los ciudadanos de la Cuarta División. Ella, desconcertada, no respondió. Al no obtener respuesta, Light explicó que allí la gente vivía en una pobreza extrema, luchando día a día solo por sobrevivir. Añadió que, al cumplir los 18 años, los dioses otorgaban a cada persona una clase, maestro de batalla, mago, clérigo o caballero sagrado. Aclaró que nadie estaba obligado a seguir el rol asignado, pero quienes recibían clases no orientadas al combate, como granjero o comerciante, no podían competir en igualdad de condiciones contra guerreros o magos. Esa brecha de poder era imposible de superar únicamente con esfuerzo. Sarah trató de tranquilizarlo, segura de que él recibiría una clase poderosa. Pasaron los años, y finalmente, con 18 cumplidos, Light y Sarah se dirigieron a la ciudad para la ceremonia de división de clases, el día en que cada joven recibiría su rol. Al llegar al salón ceremonial, notaron que el lugar estaba abarrotado de gente, la mayoría con semblantes serios y tensos, aunque algunos sonreían con alivio. Intuyeron que estos últimos eran quienes habían recibido clases de combate, mientras que los decepcionados severamente obtuvieron clases ordinarias. Al poco tiempo llegó el duque Ry de Wellesley, el caballero sagrado que gobernaba esas tierras. La multitud estalló en vítores a su entrada. El duque, además, era el padre de Light. Sarah se fijó en un muchacho que caminaba detrás de él y le preguntó a Light si lo conocía. Para su sorpresa, él reveló que era Kit, su medio hermano menor. Sin embargo, su padre nunca lo había reconocido, pues la madre de Kit provenía de la Cuarta División. Light sospechaba que, si su hermano obtenía una clase poderosa, la actitud de su padre podría cambiar. Cuando llamaron a Kit para la selección, colocó la mano sobre el orbe mágico y apareció un emblema, había sido elegido como caballero sagrado. Todo el salón quedó atónito. Era una clase excepcionalmente rara, apenas uno entre 10.000 la recibía. Aunque en algunos casos los hijos heredaban las clases de sus padres, la probabilidad era baja. Aún así, Kit lo había logrado. El duque no tardó en reconocerlo públicamente como su hijo, dispuesto a aprovechar aquella oportunidad. Pero Kit no estaba feliz, su padre nunca lo había cuidado y solo lo aceptaba ahora por el prestigio de su clase. Viendo a través de sus intenciones, Kit decidió utilizar su nueva posición para sus propios fines. Luego fue el turno de Sarah. Para sorpresa de todos, también fue elegida como caballero sagrado. Tener 2 caballeros sagrados en una sola ceremonia era un acontecimiento extraordinario, y la multitud celebró con entusiasmo. Sarah animó a Light, deseándole suerte cuando llegó su turno. Antes de que se acercara al orbe, su padre le susurró que no deshonrara a la familia. Eso lo puso nervioso, pero confiaba en que sería elegido igual que Sarah y Kit. Sin embargo, algo aún más inesperado sucedió. Cuando Light tocó el cristal, este no reaccionó en absoluto, ningún símbolo apareció. Confundido y presa del pánico, trató de entender qué significaba. Entonces, el arzobispo anunció con solemnidad que su clase era desempleado, lo que significaba que los dioses no le habían otorgado ninguna. Devastado y con el corazón roto, Light no pudo asimilar la noticia.
Más tarde, en la residencia Wellesley, una sirvienta le informó que su padre deseaba verlo. Como si no fuera suficiente no haber recibido clase, quedó atónito cuando escuchó de su boca que su relación como padre e hijo había terminado. Desde ese día ya no sería considerado parte de la familia. Su padre declaró que Kit ocuparía su lugar como primogénito y le dio solo 1 hora para recoger sus pertenencias y marcharse. Mientras tanto, el padre de Sarah la llevó a la taberna del gremio de aventureros para celebrarlo. Allí la recibieron con vítores, la aclamaron como heroína del pueblo y la elogiaron por haber alcanzado tan alto destino. Los aventureros comentaban lo increíble que era tener a 2 caballeros sagrados en la ciudad al mismo tiempo. Pero inevitablemente la conversación giró hacia Light, a quien muchos consideraban un futuro seguro caballero sagrado. Nadie podía creer que, en lugar de eso, hubiese quedado sin clase, mientras su hermano menor era bendecido por los dioses. Mientras tanto, Light deambulaba por el pueblo, sin hogar y sin saber qué hacer. Pensaba en qué tipo de trabajo podría tomar para sobrevivir, pero la realidad de no tener una clase lo golpeaba con fuerza. Se preguntaba qué podía lograr alguien como él. De vuelta en la taberna, un aventurero le comentó a Sarah que había visto a Light salir del pueblo. Antes de que pudiera terminar su frase, ella salió corriendo, dejando a los aventureros confundidos. Entre risas, bromearon diciendo que quizá le había dado un dolor de estómago. Esa noche, Sarah buscó desesperadamente a Light, recorriendo las calles sin descanso. Varias veces estuvieron a punto de encontrarse, pero siempre se cruzaban sin verse. Finalmente, Light abandonó el pueblo, sin saber que Sarah lo estaba buscando. Al no tener clase, Light tampoco poseía habilidades especiales. Necesitaba dinero, pero sin dones divinos, el único trabajo que consiguió fue como cargador de mercancías. Frustrado por su situación, se lamentaba, él debería blandir una espada, no acarrear cajas. ¡Qué ironía tan amarga! Tiempo después, aceptó un empleo escoltando a un mercader y a su hija hacia otra ciudad. Durante el viaje, uno de los aventureros que custodiaban el carruaje detuvo los caballos y advirtió a todos que tuvieran precaución, pues el bosque era peligroso. No alcanzó a decir más. Una flecha le atravesó la cabeza y lo mató al instante. El segundo guardia desenvainó su espada, consciente de que estaban siendo atacados por bandidos. Pero antes de reaccionar, el líder enemigo se escabulló por detrás y lo apuñaló mortalmente. Los 3 bandidos rieron, convencidos de que ya no quedaba ningún guardia protegiendo al mercader. Fue entonces cuando Light apareció de la nada e intentó apuñalar al jefe. Estaba convencido de que, aunque los dioses no le habían otorgado habilidades, sus años de práctica con la espada no eran inútiles. Pero su esperanza duró poco. El líder lo derribó con facilidad antes de que pudiera dar un solo golpe. Burlón, le exigió saber quién era y que pensaba lograr un simple cargador como él. Light, impulsado solo por su determinación, se levantó tambaleante. Se recordó a sí mismo que, aunque tenía pocas probabilidades contra un enemigo hábil, alguien debía luchar. Si no lo hacía él, ¿quién podría salvarlos? Momentos antes de todo esto, la hija del mercader había preguntado a su padre qué era una clase. Él le explicó que era un don de los dioses, otorgado a todos al cumplir 18 años, y que definía el rol de cada persona. Un maestro de espada protege a otros, los comerciantes como él negocian, y los granjeros son expertos en cultivar. En el presente, al ver a Light defenderlos con valentía, la niña preguntó a su padre si él podría ser considerado un maestro de espada. El jefe bandido activó su habilidad, impulso físico, y se lanzó contra Light con su espada. Este se mantuvo a la defensiva, pero pronto notó que su arma se astillaba y estaba a punto de romperse. No tardó en ser derribado, el enemigo lo sujetó del brazo, lo estampó contra el suelo y luego lo levantó para darle una brutal patada en la mandíbula, haciéndolo volar. Los demás bandidos observaban divertidos mientras su líder lo superaba con facilidad. El jefe concluyó que Light no era un verdadero maestro de espada y, por eso, tan débil. Mientras Light pensaba que ese podía ser su final, el bandido anunció que ya había jugado suficiente y que era hora de matarlo. Desesperado, Light sacó un pequeño cuchillo de su bolsa e intentó apuñalarlo.
Pero el jefe desvió el ataque sin esfuerzo, lanzando el cuchillo por los aires. Lo hizo, además, con los ojos cerrados. De pronto, Light notó una abertura y lanzó un puñetazo al estómago del enemigo. Feliz de haber logrado un golpe, sonrió con arrogancia y se burló de él, diciendo que no era tan fuerte como parecía. Lo que no comprendía era que su golpe había sido tan débil como una pluma para el bandido. El hombre sonrió con crueldad y alzó su espada para rematarlo. Fue entonces cuando Light, abrumado por la desesperación, escuchó la voz de una mujer que descendía como si viniera del cielo. Confundido, se preguntó de quién se trataba. La voz anunció que había obtenido dos habilidades, impulso de seque y impulso de espada. Antes de que la espada enemiga pudiera alcanzarlo, un torrente de poder lo envolvió. Un arma apareció en su mano y, con rapidez sobrehumana, bloqueó el golpe del bandido. En un parpadeo, se movió tras él y cortó la parte trasera de su cuello, dejándolo fuera de combate al instante. Al ver caer a su líder, los otros dos bandidos se lanzaron sobre Light. Este giró y lanzó su espada, atravesando a uno. El último cargó con un hacha, pero Light la atrapó con sus propias manos, lo desarmó y lo derrotó de un solo golpe. Cuando todo terminó, la hija del mercader corrió hacia Light y lo abrazó con fuerza, llorando de miedo. El mercader también se acercó, agradeciéndole por salvarles la vida. Le aseguró que, de no haber intervenido, ya estarían muertos. Luego le preguntó si su clase siempre había sido ofensiva. Light respondió que no, y comenzó a cuestionarse cómo había logrado vencer a los bandidos. Recordó entonces que, al golpear al jefe, había sentido como si ganara una habilidad, e incluso escuchó la voz de una diosa confirmándolo. Mientras acariciaba suavemente la cabeza de la niña, admitió que no comprendía del todo lo ocurrido. Solo estaba agradecido de haber podido salvarlos. El mercader, conmovido, le dijo que quería recompensarlo y le preguntó si necesitaba algo, ya fuera apoyo económico o un favor. El mercader explicó que quería agradecerle a Light como era debido y le pidió que no dudara en decirle si había algo en lo que pudiera ayudarlo. Light sonrió y respondió que, si insistía, en realidad sí había algo en lo que le gustaría recibir ayuda. Al día siguiente, el arzobispo Siregastes estaba en su despacho cuando uno de sus asistentes le informó que un hombre había llegado solicitando una nueva evaluación de clase. Al principio, el arzobispo desestimó la petición y ordenó ignorar al visitante. Sin embargo, cambió de opinión cuando el trabajador mencionó que el hombre traía una carta de uno de sus amigos. Intrigado, Siregastes se preguntó de quién se trataría. Poco después, Light fue conducido a la oficina del arzobispo, mientras éste leía la carta con atención. Al terminar, esbozó una sonrisa divertida. Le explicó a Light que el mercader que enviaba la carta era su amigo desde hacía décadas, aunque no se habían visto en años. Aún así, parecía estar bien. Light quedó sorprendido. Nunca habría imaginado que aquel mercader fuera amigo del arzobispo del reino. No sabía que se trataba de un hombre tan influyente. Siregastes comentó que el mercader había tenido suerte de sobrevivir a aquella situación peligrosa. Luego habló sobre el contenido de la carta, en ella se solicitaba una reevaluación para Light, pese a que anteriormente había sido clasificado como alguien sin clase. El arzobispo le aclaró que normalmente no concedía reevaluaciones, pero que, siendo una petición directa de un viejo amigo, haría una excepción. Le dijo que comenzarían de inmediato. Colocó un orbe mágico sobre la mesa y advirtió a Light que no se hiciera ilusiones, pues ningún cristal se había equivocado jamás en un veredicto. Light apoyó la mano sobre el cristal, y el resultado fue el mismo, sin clase. Sin embargo, algo distinto ocurrió esta vez. Siregastes notó que en el orbe aparecían dos símbolos. Estos representaban las habilidades impulso físico e impulso de espada. El arzobispo quedó atónito. Señaló que Light no era un maestro de espada, por lo que aquello no debería ser posible. Habilidades como esas no podían concederse a cualquiera, ni granjeros ni comerciantes podían adquirirlas. Comentó que ya era sorprendente que Light no tuviera clase a los 18 años, pero que resultaba aún más increíble que poseyera habilidades propias de un maestro de espada sin serlo.
Light le preguntó si sabía lo que realmente era su poder, pero el arzobispo admitió que no lo sabía. Sin embargo, de pronto recordó algo y pidió a Light que lo acompañara. Lo condujo a las cámaras de archivos, un lugar repleto de incontables libros. Light quedó asombrado ante la magnitud de la colección, pero Sir Gastes rió suavemente y le dijo que aquello no era nada en comparación con la biblioteca del reino. Tomó un libro y lo abrió, explicando que recordaba una historia sobre alguien, hace mucho tiempo, que tampoco había tenido clase. Light se sorprendió al escuchar eso. Sir Gastes continuó, según los registros, hubo una persona en el pasado que poseía una habilidad oculta, la capacidad de imitar las habilidades de su oponente. Le explicó que, si ese era el caso de Light, tal vez por eso los dioses no le habían otorgado una clase definida. Light aprovechó la ocasión para confesarle que solo había obtenido sus habilidades después de golpear al jefe de los bandidos. El arzobispo concluyó que ese debía de ser el secreto detrás de sus poderes. Aunque admitió con decepción que los detalles eran confusos y carecía de medios para confirmarlo, le aconsejó a Light descubrir la verdad por sí mismo. Más tarde, Light se despidió con una sonrisa de alivio. Se sentía satisfecho al saber que en el pasado alguien había vivido las mismas circunstancias que él. Aunque deseaba aprender más sobre su poder, aún no tenía un camino claro. Por eso, decidió convertirse en caballero. Tras salir del despacho del arzobispo, fue al gremio para llenar el formulario de inscripción. La recepcionista le informó que el examen sería en 2 días y que debía llevar consigo la solicitud al presentarse. Light le dio las gracias y se marchó. Al salir, notó a un comerciante que vendía kebabs en la calle y compró uno. Mientras comía, observaba lo bulliciosa que era la capital imperial, gente yendo y viniendo, calles repletas y, entre ellos, muchos guerreros de aspecto imponente. Se prometió entrenar con todas sus fuerzas hasta el día del examen. De pronto, se topó con Sara. Ella lo había visto desde lejos y corrió hasta alcanzarlo, jadeante. Apenas lo tuvo frente a ella, le dijo que por fin lo había encontrado. Light quedó en shock. Y, al ver la furia en sus ojos, pensó con miedo que lo había seguido para golpearlo por haberse marchado. Pero, en lugar de eso, ella lo abrazó de golpe. Sorprendido, perdió el equilibrio y cayó al suelo con Sara encima de él. Con lágrimas, Sara le confesó que había estado muy preocupada y que incluso temió que se hubiera quitado la vida. Light se disculpó por haberse marchado, aunque le pidió que primero se levantaran del suelo. Fue entonces cuando Sara se dio cuenta de que estaba encima de él y de que varias personas alrededor los miraban y reían, pensando que eran amantes en plena escena íntima. Avergonzada, se levantó de inmediato. Momentos después, cuando estuvieron a solas, Light volvió a disculparse. Le dijo que entendía lo sorprendida que debió sentirse al verlo marcharse de casa sin siquiera avisarle. Él explica que tuvo que trabajar como carguero para ganar algo de dinero, pero mientras estaba en el trabajo fue emboscado por bandidos. Light continúa relatándole todo lo que sucedió ese día con los bandidos. Sara se alegra al escuchar que obtuvo su habilidad de uno de ellos y comenta que nadie habría creído que pudiera conseguir un poder tan increíble. Entonces, ella le pregunta si se presentará al examen nocturno ahora que tiene esas habilidades. Él sonríe y, con un tono tranquilizador, le asegura que sí lo hará. Más tarde, Sara lo lleva a un lugar en el bosque donde se encontraba un enorme peñasco. Allí le dice que quiere verlo usar su habilidad y que intente cortar la roca. Light desenvaina su espada y admite que no está del todo seguro de lograrlo, pero que al menos lo intentará. Activa su habilidad de refuerzo físico y se prepara. Sara lo observa sorprendida al descubrir que también podía usar una técnica tan impresionante. Entonces, Light carga contra la roca, activa su refuerzo de hoja y lanza un tajo con la espada. El ataque deja una enorme marca sobre la superficie. Sara lo felicita, asegurando que ambas habilidades son muy poderosas y que con ellas podrá superar fácilmente el examen nocturno. Luego, le pregunta si ya ha visto cuál es la habilidad de un caballero sagrado. Él admite que, ahora que lo menciona, nunca la ha visto. Sara sonríe y le dice que se la mostrará. Se abalanza contra el peñasco y lo corta de un solo tajo.
La roca queda completamente destrozada, y el impacto provoca un daño mayor en los alrededores, casi como una explosión. Light queda boquiabierto, hipnotizado por lo increíblemente poderosa que es la habilidad de un caballero sagrado. Sarah confirma con él si en verdad obtuvo sus habilidades al golpear al bandido, y Light lo reafirma. Entonces, ella le pide que saque su mano. Confundido, pregunta para qué, pero antes de que se dé cuenta, Sarah junta la suya con la de él. En ese instante, Light vuelve a escuchar la voz de la diosa, y esta vez le anuncia que ha adquirido las habilidades Impulso Celestial y Hoja Celestial. Sarah le pregunta si obtuvo nuevas habilidades, y él lo confirma. Después le consulta si está segura de querer compartir sus poderes con él. Ella responde que por supuesto, que eso no disminuye en nada su fuerza, y sonríe mientras le dice que espera que esas técnicas lo ayuden en sus exámenes. Light le agradece y le asegura que hará buen uso de ellas. Sarah le guiña un ojo y le promete que lo estará esperando en la Orden de Caballeros. En la capital imperial, una gran multitud de aspirantes se reunió para presentar el 9º examen de caballería, todos rebosantes de energía y expectación. Sin embargo, para Roger, el oficial de entrenamiento encargado de supervisar la prueba, ninguno de los jóvenes destacaba. A sus ojos, ninguno parecía poseer la fuerza o las habilidades necesarias para merecer el prestigioso título de caballero. Convertirse en caballero era alcanzar uno de los rangos más altos del reino, reservado únicamente a los mejores combatientes. Los aspirantes podían estar motivados por el poder, la gloria o la riqueza, pero nada de eso importaba. Lo único que contaba era la habilidad, la determinación y la capacidad de sobrevivir a las pruebas. Quienes lograban aprobar el examen recibían el título de caballero, una posición equivalente a la de un varón. Pero aquello solo era el inicio, para ascender más alto se requerían logros extraordinarios, y solo los más excepcionales alcanzaban la nobleza superior. Cuando Roger comenzó a leer los nombres en la lista, los candidatos se pusieron firmes. Pero al pronunciar el de Light Wesley, ocurrió algo extraño, en su formulario no aparecía ninguna clase asignada. La clase de un caballero definía su especialización en combate, maestros de la espada, magos y otros guerreros con habilidades pensadas para la guerra. Que alguien se presentara sin una clase era un detalle demasiado llamativo, casi una provocación. La asistente de Roger se percató de inmediato y lo señaló, pensando que se trataba de un error. Pero Light confirmó que el documento era correcto. La revelación causó un gran murmullo entre los presentes. Resultaba absurdo que alguien sin clase intentara participar en un examen tan difícil. La ausencia de una clase era una desventaja evidente, prácticamente una sentencia de fracaso. Entre los aspirantes, Logan Bensley, un orgulloso aristócrata, fue quien más se burló de la situación. Su desprecio hacia Light se notaba en su postura y en la sonrisa arrogante en su rostro. Para él, la mera presencia de Light era un insulto a la dignidad del examen. Logan, que provenía de un linaje de magos, veía en sí mismo a un futuro caballero, mientras que Light no merecía ni siquiera consideración. Su burla se transformó en abierta hostilidad. Aún así, Light permaneció sereno. No reaccionó ante la arrogancia de Logan ni intentó defenderse. Aquella calma solo aumentó la irritación del aristócrata, que lo interpretó como una insolencia. La frustración de Logan creció hasta que alcanzó su límite y finalmente llevó la mano a su arma. Sin embargo, antes de que el conflicto escalara, Roger intervino de inmediato. Aunque mantenía el orden, Roger no pudo evitar encontrar divertida la tensión entre los dos reclutas. Observaba a ambos con curiosidad. Logan, pese a su evidente talento, mostraba una vanidad e inmadurez que podrían frenar su desarrollo. Light, en cambio, seguía siendo un enigma. Su falta de clase era una anomalía evidente, y sin embargo, se desenvolvía con una seguridad que Roger encontraba intrigante. Aquello solo aumentó su interés por el examen de este año. Estaba convencido de que no sería nada rutinario. Con el caso peculiar de Light y la arrogancia de Logan, se avecinaban desafíos memorables, y Roger, siempre observador, esperaba con ansias ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Con todos reunidos, Roger dio un paso al frente para explicar las reglas del examen de reclutamiento de caballeros.
La prueba consistía en un escenario de combate real, donde los participantes se enfrentarían en duelos simulados y serían evaluados por los examinadores. Sin embargo, enfatizó una regla fundamental: no era una lucha a muerte. Para garantizar la seguridad, cada participante llevaría un anillo de protección divina. Estos artefactos estaban diseñados para generar una barrera capaz de absorber una cantidad limitada de daño. El vencedor sería aquel que lograra romper la barrera de su oponente con un golpe suficientemente fuerte. Light fue asignado al bloque A en la primera ronda y, por coincidencia, su rival resultó ser Logan. Roger se aseguró de que ambos portaran sus anillos y les recordó que debían luchar con justicia. Una vez concluidos los preparativos, el combate comenzó. Logan no perdió tiempo y lanzó una ráfaga de fuego. Light comprendió de inmediato que su oponente era un mago, algo que no lo sorprendió dado el prestigio de la familia Bentley, reconocida como un poderoso linaje de hechiceros. El público observaba en un silencio tenso mientras el ataque avanzaba con violencia. Para su asombro, Light esquivó las llamas con una facilidad desconcertante. A medida que la batalla continuaba, comenzó a notar algo extraordinario: su fuerza, su poder mágico y sus reflejos habían alcanzado un nivel insólito. Enfrentarse a ataques de esa velocidad e intensidad parecía casi irreal. Los murmullos crecían entre la multitud, maravillada por su agilidad y destreza. Logan, sin embargo, permanecía arrogante. Se burló de Light, llamándolo un despojo sin clase, alguien incapaz de derrotarlo. Estaba convencido de que su dominio de técnicas de élite bastaría para arrasarlo. Decidido a terminar el duelo con contundencia, Logan preparó un ataque más poderoso: lanza de fuego. La preocupación de Roger creció, pues sabía que esa técnica era capaz de superar la protección del anillo. Temía por la seguridad de Light. La multitud contuvo la respiración cuando el hechizo impactó con fuerza devastadora. Pero, al disiparse el humo, todos quedaron atónitos. Light seguía en pie, ileso, rodeado por la luz inconfundible de un escudo celestial, una habilidad exclusiva de los caballeros sagrados. La confianza de Logan se tambaleó, su rostro reflejaba incredulidad. ¿Cómo podía alguien sin clase usar un poder semejante? Frustrado y desesperado por ganar, Logan llevó su magia aún más lejos y desató aliento de dragón, una de sus técnicas más letales. El ataque fue tan destructivo que muchos temieron que el combate terminara en ese instante. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Light contraatacó, revelando que también dominaba la magia de fuego. La precisión y la fuerza de su respuesta bastaron para destrozar la barrera de Logan y asegurar su victoria. Cuando Light tenía 12 años, viajó con su padre al ducado de Hilar. Ride, un caballero con vínculos en la orden, quería presentar a su hijo ante el archiduque Hilar, uno de los nobles más poderosos del reino. El apoyo de este hombre había sido decisivo para que Ride asegurara su posición como comandante de batallón, y consideraba que este encuentro sería crucial para Light, destinado a seguir sus pasos y ascender en la caballería. El viaje transcurrió sin contratiempos hasta que Light descubrió trolls en el bosque, criaturas de alto nivel que normalmente permanecían confinadas en las mazmorras. Su presencia cerca del pueblo era extraña y peligrosa. Alarmado, lo señaló de inmediato, preocupado por la seguridad de los aldeanos. Ride apenas les dirigió una mirada. Alegó que los trolls no los habían notado y que no era necesario intervenir. Confundido, Light insistió en que los caballeros estaban jurados a proteger a la gente. Pero Ride lo desestimó, afirmando que caballeros capacitados patrullaban la zona. Añadió con un dejo de fastidio que aquel territorio estaba bajo la jurisdicción del vicecomandante Cecil, su rival, quien había sido ascendido antes que él. Para Ride, no era su responsabilidad, y se negó a involucrarse en lo que consideraba asunto de otro. Aunque Light se sintió incómodo, no insistió más. Al llegar a la finca del archiduque, fueron recibidos con calidez. El noble los acogió con alegría, conversando amigablemente con Ride, a quien no veía con frecuencia desde que había ascendido a comandante. Pese a las ausencias prolongadas por sus deberes, la amistad seguía intacta y el archiduque de Hilar lo recibió como a un viejo camarada. Esa misma noche compartieron un banquete lujoso.
Para Light, la atmósfera tenía un aire de celebración, aunque en su interior pesaban los recuerdos de lo ocurrido durante el día. Cuando regresó a su habitación, no pudo apartar de su mente la imagen de los Trolls en el bosque. Su padre le había asegurado que los caballeros patrullaban la zona, pero si algo salía mal, la gente podía morir. La idea de que criaturas tan peligrosas rondaran cerca de un pueblo lo inquietaba profundamente. Intentó convencerse de que las palabras de Ride eran ciertas, pero una sensación persistente de desasosiego no le permitía descansar. Entonces sonaron las campanas. El sonido agudo y urgente rompió la calma, señal de que algo andaba mal. Alarmado, Light salió de su habitación y corrió a buscar a su padre. Momentos después llegó un mensajero para informarles de la situación. Una horda de Trolls había atacado la aldea cercana. Los caballeros de la orden se enfrentaban a las criaturas, pero ya había víctimas. Era justo lo que Light temía. Ride se armó de inmediato y partió al combate. Horas más tarde, cuando la lucha terminó, regresó a la mansión del archiduque. Aunque éste elogió la diligencia de Ride, la responsabilidad recayó sobre el vicecomandante de la orden, Cecil. Como oficial a cargo de la región, debía haber prevenido semejante ataque y probablemente sería castigado por su fracaso. Lo que ocurrió después le pareció extraño a Light. El archiduque aprovechó la ocasión para recomendar a Ride como reemplazo de Cecil en el cargo de vicecomandante. La transición se llevó a cabo con una rapidez casi calculada, como si todo hubiera sido orquestado. Light no pudo ignorar lo conveniente de la situación. Su padre había desestimado la amenaza de los Trolls durante el día, el pueblo fue atacado poco después, y ahora su rival era señalado como culpable. No había pruebas para sostener sus sospechas, pero los hechos parecían demasiado bien alineados para ser mera coincidencia. Fue la primera vez que comenzó a cuestionar la integridad de las acciones de su padre y la verdadera naturaleza de los juegos políticos que rodeaban al mundo de la caballería. Lejos de allí, una madre y su hijo se acurrucaban indefensos, esperando su final mientras un oso se acercaba con gruñidos y pasos pesados. El niño, temblando de miedo, apretaba la mano de su madre, incapaz de apartar la mirada de la bestia que avanzaba hacia ellos. De pronto, una figura irrumpió desde un costado con movimientos precisos, Sara. Con un golpe certero, desarmó al oso y salvó a la madre y al pequeño de una muerte segura. Una vez neutralizada la amenaza, se volvió hacia ellos para asegurarse de que no hubieran sufrido daño. La mujer y el niño la miraban con ojos llenos de gratitud. La madre juntó las manos en señal de agradecimiento, maravillada por la habilidad de aquella caballera. Sara, humilde como siempre, negó con la cabeza, restándole importancia. El niño, aún con los ojos abiertos de par en par, le preguntó con admiración si era una caballera. Ella sonrió suavemente y asintió, lo que desató la alegría del pequeño. Fascinado, declaró que algún día quería convertirse en caballero. Sara se inclinó para ponerse a su altura, lo abrazó con ternura y le aseguró con calidez que estaba seguro de convertirse en un gran caballero. Sin embargo, en su interior no podía dejar de preocuparse por Light, quien pronto debía regresar a la arena. Una ligera ansiedad le recorría el pecho. En ese mismo momento, en la arena, Light se alzaba victorioso. El público estalló en vítores mientras se anunciaba el resultado. Para algunos, era la primera vez que veían en acción a la espada celestial, un espectáculo tan raro como impresionante. Otros, conocedores del peso de su apellido, reconocían la herencia que llevaba consigo. Aún rodeado de prestigio, Light despachó a su oponente con rapidez fulminante. Su rival no tuvo ninguna oportunidad frente a su poder, sobre todo ahora que había dominado sus nuevas habilidades, líneas de fuego, lluvia ígnea y aliento de dragón. Aquellas técnicas, adquiridas en su enfrentamiento contra Logan, ahora estaban bajo su total control. Tras la pelea, los paramédicos se apresuraron a revisar a Logan, asegurándose de que no estuviera herido de gravedad. Era evidente que él mismo apenas podía controlar la inmensa fuerza de la habilidad de caballero sagrado que acababa de usar por primera vez. Light, al observarlo, sintió alivio al ver que las lesiones no eran graves, aunque cierta incomodidad persistía en su interior.
Roger, que había estado observando con atención, se mostró intrigado por Light y comenzó a preguntarse qué futuro le aguardaba a aquel joven caballero. El ambiente cambió cuando Logan, de pronto, habló. Con voz cargada de sospecha, acusó a Light de hacer trampa. Su teoría era que la clase de Light había sido alterada y que, al llamarlo sin trabajo, en realidad ocultaba un gran poder. Aseguraba que Light no era tan común como aparentaba, insinuando que en verdad era un caballero sagrado disfrazado. Según Logan, si Light ya pertenecía a esa clase, no debía haber participado en la prueba desde un inicio. Su acusación parecía descabellada, pero, expuesta con lógica, lograba cierta coherencia. El público murmuraba, confundido, tratando de comprender sus palabras, mientras Light permanecía en silencio, sin saber cómo responder. Y entonces, como si todo hubiera sido planeado, la princesa Iris dio un paso al frente. La atmósfera cambió de inmediato. La multitud se inclinó instintivamente, y Light, desconcertado, la observó avanzar hasta el centro de la arena, la primera princesa del Imperio Lawrence. Está perplejo. ¿Por qué está ella aquí? ¿Qué interés tiene en este evento? La princesa Iris carraspeó y su voz, firme y autoritaria, cortó los murmullos de la multitud. Comenzó refiriéndose a las acusaciones hechas por Logan. Explicó con calma que Light no poseía una clase oficial, pero que sus habilidades con la espada celestial, junto con su impulso celestial, eran innegablemente auténticos. Sin embargo, también reveló que Logan había usado magia prohibida durante su combate, algo que, gracias a su habilidad de evaluación, ella pudo detectar de inmediato. Su mirada se volvió fría al señalar que las teatralidades de Logan no podían engañarla. La princesa no se dejó impresionar por el intento de desacreditar a Light y declaró que alguien que aspiraba a ser caballero, pero recurría a tácticas tan deshonestas, merecía un castigo ejemplar. Logan intentó protestar, pero Iris lo silenció con una sola mirada, asegurando que no había lugar para explicaciones ni excusas. Tras pedir su nombre y confirmar su identidad, la princesa se volvió hacia Light. El silencio cayó sobre la multitud, expectante de sus siguientes palabras. Con un gesto solemne, anunció que Light pasaría a formar parte de su guardia real. Iris condujo a Light hacia el palacio, donde pronto estuvieron en presencia del rey. Con respeto, se disculpó por la interrupción anterior y explicó que había traído a Light consigo con la intención de nombrarlo nuevo guardia real. Light quedó sorprendido por lo repentino de la decisión y por el honor que le estaban ofreciendo, jamás imaginó que estaría frente al rey en esas circunstancias. La princesa expuso sus razones para nombrarlo, pero sus palabras despertaron la oposición de Roger, quien estaba cerca. Alegó que existían protocolos estrictos que no podían ignorarse. Nunca antes se había incorporado a alguien a la Guardia Real de manera tan rápida, y menos sin pasar por los rangos establecidos. Según la ley, solo quienes hubieran superado el 9º examen podían alcanzar el 9º rango, y únicamente los caballeros de 7º rango o superior estaban autorizados a servir en la Guardia Real. Roger subrayó que se trataba de una disposición clara en los textos legales del reino y que el nombramiento de Light no se ajustaba al orden establecido. Iris reconoció que Roger tenía razón en cuanto al requisito del 7º rango, pero señaló que ninguna ley prohibía que un recién llegado pudiera obtenerlo. A pesar de las objeciones, se mantuvo firme en su decisión y ordenó a Roger informar de inmediato al departamento de personal. Light prometió dar lo mejor de sí y no decepcionarla. Pero la princesa aún tenía más que decir. Le comentó que deseaba presentarlo ante alguien, su padre, su majestad el rey. Mientras elogiaba la reciente victoria de Light y sus impresionantes habilidades, él notó que el monarca no parecía complacido. El rey comentó que nombrar a un recién llegado directamente a la Guardia Real resultaba inesperado. Además, insinuó que su hija había tomado un interés especial en Light, lo que provocó que éste se sonrojara. Iris, sin embargo, fue más allá, declaró que había elegido a Light como su futuro esposo. El anuncio dejó a Light atónito. El rey estrechó su mano, un gesto que le transmitió una abrumadora presión. Sintió un aura de poder inmenso y, por un instante, creyó que el monarca podría matarlo. Recordó los rumores sobre la fuerza de su majestad,
que había derrotado campamentos enemigos él solo e incluso derribado a un dragón de un solo golpe. Ahora, Light experimentaba de lleno la intensidad de esa presencia, temiendo por su vida. Aún así, las palabras del rey no fueron amenazantes. Declaró que Light sería nombrado duque y aseguró que su origen era irrelevante, siempre que sus habilidades fueran genuinas. Para Iris, su padre siempre había sido un caballero honorable, y su decisión era seria. Ella veía un futuro posible junto a Light, aunque él seguía dudando, pensando que quizá todo era una cruel broma. La princesa insistió, pidiéndole que la llamara por su nombre, dejando atrás las formalidades. Aunque vacilante, Iris lo obligó a hacerlo. Luego, al dirigirse hacia otro lugar, Light preguntó a dónde iban. Ella le explicó que lo presentaría ante la Guardia Real, donde serviría directamente bajo su mando. Le advirtió que podía haber alguien dentro de la guardia que representara una amenaza contra su vida. Cuando llegaron, la princesa lo presentó como el nuevo miembro de la Guardia Real. Light se presentó sencillamente como Light, sin añadir títulos grandiosos. Sabía que muchos estaban intrigados por su procedencia, especialmente por lo rápido de su ascenso. Aún así, dejó claro que no provenía de una familia noble, sino que era un simple plebeyo al que se le había concedido el honor de servir como caballero real. Para alguien con un origen tan humilde, aquello era un logro extraordinario, suficiente para atraer todas las miradas hacia él. Light percibe un cambio en la atmósfera. Está siendo observado con detenimiento, y el aire se carga de preguntas. Los miembros de la Guardia Real lo miran con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Se sorprenden por su repentino ascenso al 7º rango, que normalmente requiere años de entrenamiento, experiencia y victorias en batalla. La rapidez con la que Light ha sido promovido genera sospechas, y uno de los guardias, Lark, comienza a mostrarse cada vez más aprensivo. Se cuestiona cómo alguien sin méritos podría alcanzar un rango tan alto en un abrir y cerrar de ojos. Claramente, hay algo en esta promoción que no le resulta correcto. Exige respuestas, con la esperanza de descubrir algún secreto o ventaja injusta que explique este ascenso repentino. La princesa Iris, percibiendo la duda en el ambiente, da un paso adelante y explica con calma que Light ganó su lugar por su juicio. Asegura a los guardias que, si alguien duda de su decisión o de su autoridad, es libre de ponerlo a prueba. Su sugerencia genera cierta vacilación, pero Lark está ansioso por el desafío, y su deseo de probar el valor de Light supera sus dudas. Se adelanta, listo para enfrentar al nuevo caballero. Sin embargo, el capitán Urs, líder de la Guardia Real, anuncia que no permitirá el duelo. Lark está lesionado y no se encuentra en condiciones de luchar, y el capitán no está dispuesto a dejarlo enfrentar a alguien estando comprometido. En su lugar, ofrece una alternativa, él mismo desafiará a Light. Como capitán de la Guardia Real, Urs es considerado uno de los caballeros más poderosos del reino y un potencial futuro gran maestro de la orden. Posee la experiencia y la fuerza necesarias para poner a prueba a Light a fondo, y su desafío no es algo que cualquiera pueda ignorar. La princesa Iris, por su parte, se mantiene confiada en las habilidades de Light, segura de que puede enfrentarse al capitán. Sabe que Light posee destrezas excepcionales, especialmente con sus habilidades de caballero sagrado. El capitán, consciente de la importancia de evaluar justamente al recién llegado, establece las reglas del duelo, no se permite magia ofensiva ni defensiva, solo las espadas y la destreza física determinarán al vencedor. Ambos serán equipados con anillos protectores para garantizar su seguridad durante el combate. El duelo comienza con Light firme, preparado para lo que vendrá. El capitán se mueve con la velocidad y precisión de un combatiente experimentado, irradiando fuerza y confianza en cada paso. Al principio, la defensa de Light resiste. Pero los ataques del capitán se vuelven más rápidos e intensos. A medida que la pelea avanza, Light se da cuenta de que su defensa no es suficiente. Cambia a una postura ofensiva, recordando lo aprendido, a veces, la mejor defensa es un ataque implacable. Golpea con velocidad y precisión, intentando mantenerse al ritmo del capitán. El combate se intensifica, con ambos probando los límites de sus habilidades.
La capacidad de Light para adaptarse y aprovechar sus fortalezas se hace evidente, pero el capitán es implacable. Finalmente, con un movimiento rápido, el capitán Urs logra derribar a Light de rodillas, imponiéndose con el aire de quien ha ganado. Sin embargo, a pesar de la aparente derrota, no hay desprecio en sus ojos, reconoce el potencial de Light. Este joven caballero posee fuerza, habilidad y determinación, aunque aún no haya ganado el respeto completo de todos en la Guardia Real. Tras una intensa batalla donde ambos se lanzaron al ataque, el duelo termina con la espada de Light rompiéndose. Para sorpresa de todos, el capitán recoge el fragmento y anuncia que Light es el ganador. Admite inmediatamente su derrota y explica por qué, pensó que podría manejar el ataque de Light, pero este superó todas sus expectativas. La fuerza de Light fue tal que obligó al capitán a romper las reglas del duelo usando su propia habilidad, y aún así reconoce que perdió de manera justa. Mientras los demás observan, maravillados de que Light haya logrado que el capitán admita su derrota y reconozca su fuerza, Urs añade que será emocionante ver cómo Light se vuelve aún más fuerte a partir de ahora. De repente, el capitán renuncia a su deber de proteger a Iris, alegando que tiene asignada otra misión. Allí mismo, entrega la responsabilidad de su protección a Light. Ahora, la tarea de los guardias será escoltar a la princesa si se dirige al Gran Ducado de Grail en alguna misión diplomática. Durante el viaje, Urs se siente tranquilo, sabiendo que Light la acompaña, aunque solo sean 3 guardias, Lark, el teniente Zack y Light. El teniente es un individuo dedicado y sincero, conocido desde hace tiempo. Durante el trayecto, se asegura de que Lark y Light ejerciten y fortalezcan sus músculos mientras están de servicio. Mientras se desplazan, Iris llama a Light, recordándole que le había comentado que podría haber un intento de asesinato en su contra, y que sería por alguien dentro de la Orden Real de Caballeros. Revela que ha obtenido información exclusiva de caballeros y, por ello, corre peligro. Desde entonces, Iris ha perdido la confianza en el departamento de personal de la Orden de Caballeros. Su deducción es que el asesino es un peón de su hermana, la segunda princesa Camilla. Iris ha estado preocupada desde hace algún tiempo, por lo que necesitaba a alguien a su lado, alguien que ella misma eligiera, y por eso trajo a Light inmediatamente después de verlo. Mientras conversaban, el teniente Zack interrumpe llamando a Light para que retome el entrenamiento. Antes de que él se vaya, Iris le pide que vaya a su habitación más tarde esa noche, agregando que quiere decirle algo. A medida que avanzaba el día y caía la noche, Light casi se retiraba a la cama debido al agotamiento. Entonces recuerda la solicitud de Iris y se dirige a buscar su habitación, mientras su cuerpo le duele por todas partes. De repente, Iris aparece y le entierra la cara en el pecho. Este gesto sensual es seguido por la invitación de Iris para pasar la noche juntos en la habitación. También le ordena mantener el ruido bajo mientras están juntos. De inmediato, Iris se monta sobre él y se acerca, dejando a Light atónito y reacio mientras intenta persuadirla para que espere. Antes de que ocurriera algo más, escuchan un golpe en la puerta, lo que provoca pánico en ambos. Iris intenta esconder a Light mientras pregunta al inquisitivo teniente Zack que está afuera. Zack pregunta si Iris está bien, y al responder ella que todo está en orden, él pide entrar en la habitación, alegando que trae noticias urgentes. Mientras Light se esconde, preguntándose cómo terminó en esa situación, Iris deja pasar a Zack y le cuestiona que lo trae allí a tan altas horas. Zack explica que recibió información de Lark, quien patrullaba afuera, de que una banda de ladrones se dirigía al lugar, por lo que deben apresurarse y evacuar a un sitio más seguro. Mientras Light e Iris escuchan, perciben la amenaza en la voz de Zack. Con esto, confirman sus sospechas sobre quién podría estar intentando asesinar a Iris. Zack se acerca a Iris, instándola a apresurarse para escapar, mientras desenfunda su espada. Light aparece en el momento justo para proteger a Iris del ataque. Luego le exige al teniente que se explique, señalando que apuntar su espada hacia la princesa es nada menos que un acto de traición. La pregunta no conmueve a Zack, en cambio, concibe una idea aún más peligrosa: eliminar a ambos para borrar cualquier evidencia. Iris, al comprender que Zack es el asesino de entre todos los guardias, se siente aliviada de que haya sido descubierto, aunque sigue sorprendida.
Resuelto y cumpliendo su cometido, el teniente Zack lanza su siguiente ataque usando su habilidad lanza de piedra. Aunque Light logra bloquear el golpe y proteger a Iris, Zack no duda y ejecuta el siguiente ataque con mano de piedra para comprimir a Light. Viendo que tiene a Light controlado, se burla de él, afirmando que no es tan impresionante como se decía. Al menos, Light logró salvar a Iris antes de ser aplastado. Preocupada, Iris grita a Light para asegurarse de que siga con vida. Zack, por su parte, no se queda sin ideas y concibe otra: redactar un informe afirmando que llegó a la escena, vio a Light asesinando a la princesa y que luego él mismo derrotó a Light. Cuando Zack se acerca, a distancia de alcance, para dar un golpe final, Light hace un puño y le da un golpe suave en la mejilla, activando su habilidad en el proceso. Al principio, Zack se ríe, considerando que apenas le hizo cosquillas, hasta que Light usa lanza de piedra y mano de piedra en su propio creador. Esto deja a Zack confundido y aterrorizado, sin entender cómo Light podía usar sus habilidades. Light no le da tiempo a pensar y casi inmediatamente lo quema usando lanza de fuego. El daño es tan grande que hace un agujero en el suelo de la habitación. Aliviada de que el peligro ha pasado, Iris atiende a Light y pregunta por la herida en su rostro, tras lo cual retoman lo que estaban haciendo. Afuera de la mansión, el satisfecho Capitán Urs observa, confirmando que no sobreestimó las buenas perspectivas que vio en Light. Mientras tanto, en la mansión familiar, el mayordomo recibe noticias de los logros de Light y se apresura a informar al expadre de Light, Lord Ride. Para su sorpresa, el mismo Light a quien había desheredado y despojado del apellido familiar ha sido recientemente nombrado miembro de la Guardia Real. Los informes incluyen que Light aprobó los exámenes nocturnos con éxito y fue ascendido inmediatamente al 7º rango. Enfurecido por las malas noticias, Lord Ride hace un berrinche y rompe cosas a su alrededor, negando el éxito de Light y atribuyendo la situación a un error. Para él, Light no es más que un incompetente que no obtuvo clase, por lo que no puede ser un miembro de la Guardia Real de alto rango. Curioso sobre cómo ocurrió, el mayordomo le explica que Light usó una habilidad de caballero sagrado durante los exámenes, y la princesa Iris lo presenció y le otorgó la promoción. Indignado, Ride toma al mayordomo y le exige explicaciones, pero nadie sabe cómo fue posible. Luego pregunta si Kit está al tanto, y el mayordomo confirma que sí. Kit, por su parte, está furioso y concentrado en eliminar goblins y otros monstruos cercanos, dejando un rastro de cadáveres. No duda en acabar con ellos, y cuando se enfrenta a uno más fuerte, usa su impulso celestial para nivelar el terreno y derrotarlo. Desde entonces, mientras se enfurecía, Kit no podía evitar pensar que Light, a quien consideraba un patético inútil, en realidad había usado una habilidad de caballero sagrado. Le costaba creer que los rumores fueran ciertos, y finalmente se convenció de que Light de alguna manera había hecho trampa en los exámenes. La envidia creció al comparar la realidad. Light ya estaba en el 7º rango, mientras él seguía atrapado en el 9º, el rango más bajo de un caballero sagrado. Indignado por lo injusto que le parecía, ver que alguien que él creía sin clase tuviera un rango más alto y habilidades exclusivas de caballero sagrado, embistió a los monstruos sin piedad. Usando el impulso celestial, lanzó a la mayoría de los monstruos por los aires e incluso derrotó al jefe Goblin. Sentado sobre un montón de cadáveres, el momento de tranquilidad de Kit fue interrumpido por Lord Ride, quien le aconsejó no entrar en pánico. Luego, Lord Ride le informó que se acercaba un torneo de duelos, una oportunidad perfecta para que él también alcanzara el 7º rango. El torneo estaba reservado exclusivamente para caballeros con menos de 3 años de experiencia, y el ganador obtenía automáticamente el 7º rango. Al parecer, Lord Ride había conseguido su 7º rango al ganar el torneo en su tiempo. Viendo que no tenía chance de perder siendo un caballero sagrado, se impulsó para reclamar la victoria y superar a Light. Mientras tanto, en la habitación de Iris, el capitán entró con una sonrisa en el rostro y preguntó si Iris estaba bien. Light, agotado por la traición reciente con el teniente Zack, se puso inmediatamente en guardia y preguntó por qué el capitán Urs estaba allí. Consciente, el capitán le pidió que se calmara y le reveló que había estado vigilando a Iris todo el tiempo para sorprender al asesino. Había mantenido a los guardias de escolta al mínimo,
pero solo en apariencia. Como Light se encargó del asesino por sí solo, no era necesario que él interviniera. Iris continuó explicando que ambos habían notado la actitud sospechosa del teniente. Comprendiendo la situación, Light tuvo que preguntar por qué Iris tenía un grupo tan imprudente conspirando para asesinarla. El capitán explicó que era muy probable que fuera uno de los planes de la princesa Camilla para apoderarse del trono. Light recordó que Camilla era la media hermana menor de Iris, pero en medio de sus pensamientos, Iris lo llamó para informarle que un torneo de duelos comenzaría la próxima semana. Muchas personas influyentes del reino asistirían, y ella sospechaba que Camilla también estaría presente. Mientras intentaba explicarle a Light la situación, él no pudo evitar preguntarse por qué las relaciones personales de la familia real eran tan complicadas. Recuperando su atención, Iris le pidió que mostrara su fuerza al resto, para que comprendieran que no deberían subestimarlos. Light entendió la tarea y se resolvió a demostrarlo. Mientras las noticias del este del pueblo sobre los logros de Sara y la gloria de la Orden Central de Caballeros se difundían, la ciudad entera se sumió en júbilo y admiración al ver pasar a los miembros de la Orden. La Orden Central contaba con 3 mujeres excepcionales, Claire, Sara y Cindy. Pronto, Sara se encontró con Light y, para su sorpresa, la persona que estaba a su lado era nada menos que Iris. Iris reconoció la presencia de Sara y reveló que había pensado en reclutarla algún día para su guardia real. Curiosa, Sara preguntó cómo es que Iris estaba con Light, sin imaginar lo que vendría después. Iris acercó a Light a sí misma, colocando su mano sobre su pecho, y respondió que había nombrado personalmente a Light como su guardia real. Sara no pudo ocultar la sorpresa en su rostro, y la situación empeoró cuando Light explicó que todo era gracias al poder que ella le había compartido. De inmediato, la sorpresa de Sara se convirtió en enojo. Intentando contener las lágrimas, trataba de controlar sus emociones mientras Light seguía hablando, agradeciéndole por apoyarlo y ser la razón de que estuviera donde estaba ahora. Burlonamente, Iris se acercó a Sara y le preguntó si acaso tenía sentimientos por Light, una pregunta que dejó a Sara demasiado tímida para responder. La respuesta fue suficiente para que Iris comprendiera que Sara, efectivamente, sentía algo por él. Mientras la gente pasaba, podía observarse la tensión evidente que solo un triángulo amoroso podía generar. Finalmente, Iris declaró a Sara su rival y la desafió a ganar el torneo y unirse a la Guardia Real. Mientras continuaban esta interesante conversación frente a Light, un grito interrumpió la situación, llamando la atención de todos hacia un ladrón con habilidades de hielo. El trío comenzó a actuar juntos, priorizando primero la seguridad de los ciudadanos antes de enfrentarse al ladrón. Lo que vieron los dejó paralizados. El ladrón había creado una enorme bola de hielo con la intención de arrasar la ciudad y saquear las propiedades. De repente, un mago encapuchado apareció entre ellos y derrotó al ladrón con un hechizo en un parpadeo. Los presentes se preguntaban quién había lanzado el ataque, y pronto dedujeron que era obra del misterioso encapuchado, quien solo buscaba entretenerse antes del evento. Después, 2 magos encapuchados aparecieron, advirtiéndole que dejara de jugar, y se marcharon juntos. Solo Iris conocía al encapuchado, el sabio de la Orden de Caballeros del Este, Julius Arguile. Iris quiso anunciar su nombre a los demás, pero estaban demasiado cautivados por su presencia para escuchar una palabra. Con el peligro ya evitado, el grupo continuó bromeando y divirtiéndose. De algún modo, Light adquirió habilidades felinas mientras jugaba y luchaba con un gato, preguntándose cuándo podría usar la postura de acecho del felino. Pronto llegó el día del primer combate del torneo, y Sara debía enfrentarse a Tank Morris, un miembro destacado de la Orden de Caballeros del Oeste, dando inicio al torneo del 7º rango en el Imperio Lawrence. Una nación protegida por caballeros de élite reconocidos por su destreza en combate. Como siempre, genios de todo el imperio se reunían para mejorar sus habilidades en el torneo celebrado en el Coliseo Polaris, el torneo de duelos del Imperio Lawrence. A lo largo de los años, muchos héroes habían salido victoriosos en este torneo, y los ganadores obtenían el título del 7º rango. La presentadora, Melis Dumas, animaba al público, preguntando emocionada cuál de los nuevos caballeros emergería victorioso.
Antes de que comenzara el torneo, presentó a los invitados de honor, los héroes y guardianes de la nación. Ellos se encontraban en la cúspide de la fuerza, marcando un estándar para los nuevos caballeros encargados de proteger la paz del país. Las presentaciones comenzaron con la llegada de Leona Frost, capitana de la Orden Central de Caballeros. Todo el público estalló en vítores y el Coliseo se llenó de un entusiasmo increíble. Luego fue el turno de Rigel Radnor, capitán de la Orden de Caballeros del Oeste, un héroe que había triunfado en cada batalla gracias a su poderosa defensa. Los dos héroes bromeaban entre sí y apostaban sobre quién saldría victorioso. Interrumpiendo la conversación, apareció otro héroe, Ralph Sullivan, capitán de la Orden de Caballeros del Este, conocido por haber aniquilado cada monstruo que atacó con calma y eficacia. La presentadora también presentó a Iris, la querida primera princesa del Imperio Lawrence, desbordante de gracia y elegancia. Todos esperaban ver al nuevo guardia real, Light, a su lado, por lo que su ausencia causó desconcierto, incluso entre su padre y su medio hermano. Después de esto, la presentadora comenzó a introducir a los contendientes. Describió a Tank Morris Brute como un volcán a punto de estallar, con un cuerpo similar a una armadura de placas. Los capitanes presentes lo consideraban un prometedor novato que ya había demostrado su valía en el campo de batalla. Luego, presentó a Sara como alguien dotada de poderes divinos otorgados por Dios, con una destreza abrumadora en la espada y la clase de caballero sagrado, una estrella en ascenso de los caballeros centrales. Al entrar en la arena, Light la animó a salir victoriosa. Las reglas del combate eran simples: ser derribado fuera del ring o quedarse en el suelo por una cuenta de 10 determinaba un ganador y un perdedor. El combate podía detenerse según la situación, y para evitar ataques letales, ambos contendientes usarían anillos protectores. Si el anillo se rompía o un luchador se rendía, el combate terminaba igualmente, determinando un ganador y un perdedor. Antes de iniciar, un sacerdote lanzó una barrera protectora alrededor de la arena para resguardar al público. Así comenzó el primer enfrentamiento, Caballeros del Oeste contra Caballeros Centrales, ambos cargando con ferocidad. Todos permanecían atentos en sus asientos, preguntándose quién avanzaría a la siguiente ronda. Conozcamos un poco la historia de Morris Brute. Nació y creció en un pequeño pueblo entre el Imperio Lawrence y Novo Terna. Vivían en paz con su ganado hasta que un día un tigre sanguinario atacó su aldea. La población entró en pánico mientras esperaban la llegada de la Orden Nocturna. El tigre causaba estragos hasta que Morris dio un paso adelante, intentando detenerlo para que los demás pudieran escapar. Pronto, Rigel apareció y abatió al tigre de un solo golpe. Luego felicitó a Morris por su valentía y le preguntó su nombre, reconociendo que había protegido a su gente en lugar de la Orden de Caballeros del Oeste. Desde aquel día, Morris siempre quiso ser fuerte como el capitán, por lo que emprendió una peregrinación como guerrero, entrenó su cuerpo y se unió a la Orden bajo el mando de Rigel. Ahora, más fuerte, creía plenamente que saldría victorioso en este combate. Sin embargo, a medida que avanzaba, el combate se volvía cada vez más difícil. Sara no le daba respiro, y él intentaba igualar su ritmo. Ambos contendientes se enfrentaban con todas sus habilidades en un choque brutal. En un momento, Sara logró desequilibrar a Morris y aprovechó la oportunidad para atacarlo de frente, pero él no permitió que se acercara, usando su carro de acero. Ante esto, Sara tuvo que retroceder y buscar una mejor oportunidad para derrotarlo. Todo el público, incluidos los capitanes, estaba en vilo, maravillado ante la cercanía del combate. Con ninguna de las partes cediendo y la fuerza equilibrada, el capitán Sullivan comentó lo fácil que parecía para Morris enfrentarse a una caballero sagrada y manejar un martillo de guerra con tal destreza. Rigel explicó que esto se debía a la enorme experiencia de combate de Morris, quien, desde que fue asignado a la Orden del Oeste, nunca retrocedió. Sin importar la fuerza del monstruo, siempre se encontraba en la primera línea protegiendo a sus compañeros. Todo el público mantenía la mirada fija en ambos combatientes, y hasta Julius Arguile empezó a interesarse por el torneo, mientras los demás reconocían y elogiaban la genialidad de Sara. De repente, Morris le grita a Sara de manera grosera y,
cuando ella le responde, pidiéndole que se dirija a ella únicamente por su nombre, él toma la corrección y hace la pregunta más inesperada. Confiesa que le gusta y le pide salir con él en medio del combate, y no se detiene allí, explica que se enamoró de ella desde el momento en que la vio pelear. Mientras los demás quedaban atónitos, excepto Rigel, que entendía la razón por la que Morris se enamoraría tan rápido, Sarah promete darle una respuesta después del combate. Al mismo tiempo, Rigel revela a Ralph Sullivan que conoció a Morris Brute por primera vez durante el ataque del Tigre Sangriento, pero en el proceso confiesa algo grave, su propia incapacidad para salvarlos como capitán. La batalla continúa entre los dos guerreros, Sarah y Morris. En este momento, la balanza del combate parecía inclinarse ligeramente a favor de Morris, literalmente, porque usaba su martillo para golpear a Sarah, llevándola casi a sus rodillas. Morris no tenía intención de ir con cuidado contra la joven. Si esto era su manera habitual de pelear o si tenía otra motivación en ese momento, no estaba claro. Lo que sí estaba claro para todos era la habilidad de Sarah, con y sin espada. Para esquivar los golpes del martillo de Morris, Sarah clavó su espada en el suelo y la usó como plataforma para evadir estéticamente los ataques. Tras evitar los golpes por un tiempo, decidió que era hora de contraatacar. Pacientemente, esperó hasta ver una abertura y lanzó una patada circular, un movimiento que generalmente resultaba efectivo. Sin embargo, Morris dejó claro que había cubierto todas sus aperturas. La patada, dirigida al cuello y normalmente exponiendo parte de su cuerpo, fue bloqueada por Morris, lo que dejó a Sarah tanto impresionada como sorprendida. Admitió que su oponente era realmente bueno. Luego, Morris reveló que su capacidad para bloquear cualquier ataque provenía de poseer un escudo especial. Claro, qué buena idea revelar tu carta maestra en medio de la batalla. Aún así, Morris admitió que Sarah también tenía habilidades notables. Ambos guerreros estaban enfrentándose en igualdad de condiciones, y eso no significaba que fueran mediocres, sino igual de impresionantes. La conclusión de Sarah de esta conversación era que tendría que romper el escudo de Morris si quería derrotarlo de verdad. Retrocediendo unos años, Sarah y su padre, el señor Doyle Scott, estaban en el taller. Él trabajaba como herrero y ella intentaba seguir sus pasos. Sarah trató de romper una roca con un martillo y se lastimó. Su preocupado padre le curó la mano, y ella, curiosa, le preguntó cómo lograba romper las piedras más duras con un solo golpe. El señor Scott no quiso ocultarle nada. Tomó un fragmento de roca y le pidió que cerrara los ojos y lo sintiera. Aunque la roca estaba formada por distintos minerales, explicó que lo mejor era encontrar el punto más blando, golpearlo con fuerza y observar cómo se rompía fácilmente. Sarah todavía imaginaba un escenario en el que encontrar ese punto blando fuera imposible. En ese caso, según su padre, solo debía seguir golpeando el mismo lugar hasta descubrir un punto débil. De vuelta al presente, Sarah continuó usando ataques precisos contra una parte específica del escudo. Tras unos golpes, el escudo de Morris finalmente cedió y apareció una grieta. Sin perder tiempo, Sarah utilizó su habilidad de hoja celestial para dar el golpe decisivo, y el que parecía un escudo impenetrable quedó hecho pedazos. Todos quedaron sorprendidos por la creatividad y destreza de Sarah, desde los espectadores comunes hasta la princesa e incluso Morris. Este la felicitó, pero la advirtió de no confiarse, pues la verdadera batalla apenas comenzaba. Morris se preparó para atacarla nuevamente, ¿y cuál fue la respuesta de Sarah? El escudo estaba lejos de ser inútil. Morris logró reunir los fragmentos del escudo en el aire, fusionarlos y devolverlos, formando un arma posiblemente más letal que el escudo original. ¿Cómo podría enfrentarlo ahora sin arma? Durante los siguientes minutos, la batalla continuó igual. Morris lanzaba ataques con su escudo y martillo, mientras Sarah, sin arma, esquivaba con habilidad. Parecía que Morris empezaba a enfurecerse más que a concentrarse. Tal vez porque su escudo había sido destruido o porque llevaba un tiempo enfrentándose a una chica sin armas sin lograr avances. Sarah, usando sus habilidades, corrió hacia él, esquivando sus golpes con destreza, lo empujó y lo inmovilizó en el suelo, desenfundando su espada justo como él pidió. Y así terminó. Sarah salió victoriosa frente a Morris en la primera ronda del torneo.
Inmediatamente después, Riddle se acercó a hablar con su colega Leona y elogió a Sarah, destacando cómo lo impresionó con su estrategia y juicio, especialmente al provocar a Morris y hacerlo perder la compostura. Sin embargo, señaló que, de no haber salido según lo planeado, habría significado una derrota aplastante y lesiones graves. Luego se pregunta si Leona reconoció el talento de Sarah desde el principio, cuando recién se había unido a la Orden Central de Caballeros. Mientras tanto, después del combate, Morris recuerda a Sarah su propuesta anterior. Por su reacción, casi parece que ella no la recordaba. Sarah responde que no puede aceptar su propuesta, y Morris se pregunta si es porque lo venció en la batalla. Ella insiste en que no tiene nada que ver con eso, el asunto es que ya le gusta a alguien. Creo que alguien debería darle un abrazo a Morris, ha perdido tanto prestigio como amor. Entusiasmada, Sarah corre a encontrarse con Light. Le pregunta si vio su combate y le anuncia que ganó. Antes de que Light pueda decir algo, escucha una voz familiar preguntándole qué hace allí. El primer combate, que enfrentó a Sarah y Morris, fue tan intenso que dañó la arena. El locutor anuncia que harán un breve receso para realizar reparaciones rápidas. Mientras tanto, en el túnel, Light y Sarah se topan con su padre y su hermano, quienes no están nada contentos de verlo. Su padre, el duque, lo interroga nuevamente, exigiendo saber por qué está allí. Sarah observa a Light y se da cuenta de que está paralizado, incapaz de decir o hacer algo. Decide tomar el toro por los cuernos y acercarse para dar la explicación ella misma. Le explica al duque que Light aprobó el examen de caballeros por mérito y se unió a la Guardia Real. Y para colmo, ha sido asignado para proteger a la propia princesa. Kit, el hermano menor de Light, interviene abruptamente, advirtiéndole que no se meta en asuntos que no le conciernen. ¿Por qué está poniendo excusas por su hermano mayor?, piensa. Light nació y vivió una vida de lujo. Aún así, recibió la clase sin empleo asignada por el oráculo divino. Su desgracia resultó ser la fortuna de Kit, quien fue asignado a la clase de caballero sagrado y elegido como heredero del ducado. Sarah, enfurecida por las palabras y la actitud de Kit, intenta llamarlo al orden. Kit lo interpreta como un desafío y acepta con gusto, señalando que una pequeña victoria no debería hacerla presumida. Lanza su brazo hacia ella, pero es detenido en el aire por una fuerza poderosa que lo inmoviliza, es Light. Durante el tiempo que lo sostiene, Kit no logra liberarse por más que lo intente. Light suelta a su hermano menor y enfrenta a su padre. Reconoce que lo ha decepcionado al no estar a la altura de sus expectativas, al recibir la clase sin empleo y traer vergüenza al nombre de la familia. Confiesa que, tras dejar el hogar, accidentalmente despertó una habilidad que le permitió aprobar el examen de caballeros por mérito y convertirse en guardia real. Reconoce que Kit es un caballero sagrado y merece ser el heredero, al igual que es correcto que él haya sido expulsado de la familia. El duque se acerca a la pared y con un puñetazo hace un nuevo agujero, diciendo que Light no pertenece allí y ordenándole que se vaya de inmediato. Sin embargo, es interrumpido por la princesa, quien entra insistiendo en que el duque está equivocado. Iris Lawrence, la primera princesa del Imperio Lawrence, revela que vio por primera vez las habilidades de Light durante el examen de caballeros y lo reclutó personalmente para la Guardia Real. Reconoció su apellido, pero supo que había sido expulsado de la familia. El duque le recuerda que, en este mundo, la clase asignada por los dioses es permanente. Como caballero sagrado que sirvió muchos años en la Orden Oriental, conoce la jerarquía y la importancia de las clases. Los caballeros sagrados y los santos ocupan el rango más alto, seguidos por magos y guerreros de clase media. Los de rango bajo son campesinos y comerciantes. Un rango alto es señal de bendición divina, por eso, torneos de élite como el de duelo están preparados para que los más fuertes compitan. El duque insiste en que, sin importar las habilidades que la princesa y otros hayan visto en Light, para él sigue sin estar bendecido por los dioses con una clase, en definitiva, los dioses no reconocieron su existencia. Por lo que está abandonado y no debería ocupar un lugar de élite. La princesa Iris reflexiona sobre las crueles palabras de su padre y se pregunta cómo un padre puede decir algo así de su propio hijo.
No se rinde y trata de intervenir, recordándole que los ciudadanos deben usar sus habilidades únicas para ayudarse mutuamente, habilidades que otros no poseen o compensan. Además, revela la importante labor de Light al salvar su vida durante el intento de asesinato, incluso sin clase, arriesgó su vida por la princesa y constantemente lo hace por otros. Es una habilidad que no depende del oráculo divino y que puede considerarse la más importante de todas. El duque ve sus palabras y acciones como un posible desafío a la voluntad de los dioses, por lo que la princesa Iris busca una última manera de convencerlo, y lo logra. Mientras tanto, las reparaciones de la arena han sido terminadas gracias a la magia del sacerdote, por lo que el locutor anuncia que es hora de la segunda ronda. La primera persona es presentada como un guerrero capaz de abrumar a sus oponentes con poder y velocidad increíbles, el Caballero Sagrado, el hombre más fuerte de la Orden de Caballeros del Este, Kit. La multitud estalla en vítores por un momento, y el locutor revela poco después a su oponente. Retrocedamos unos minutos, la princesa hizo una sugerencia de último momento que el duque aceptó. La idea de Iris es demostrar sus habilidades haciendo que Kit y Light se enfrenten en el torneo. Para que la oferta fuera irresistible, ofrece a Kit una promoción directa al 7º rango si logra derrotar a Light, incluso si no gana el torneo. La oferta es muy tentadora para el duque, ya que sabe lo difícil que es alcanzar el 7º rango. Normalmente la aceptaría con los ojos cerrados, pero se pregunta por qué la princesa tiene tanta confianza como para hacerla. Aceptar o rechazar depende únicamente de la decisión de Kit, y él es lo suficientemente confiado para aceptarla sin pensarlo dos veces. Después de todo, es un caballero sagrado, no hay manera de que pierda contra un sin clase, ¿verdad? Volviendo al presente, el locutor revela que la clase del oponente de Kit es sin empleo. Light murmura desde distintas partes del público mientras sube al escenario. Algunas personas incluso comienzan a arrojarle objetos, pidiéndole que se vaya porque no vale la pena verlo. El locutor finalmente calma un poco a la multitud y está a punto de comenzar el segundo combate. La estrategia de Kit es terminar el combate de un solo golpe, así que activa su impulso celestial. La mayoría del público conoce esta habilidad, por lo que la consideran un game over para Light. Sin embargo, Light activa hoja celestial y una enorme nube de polvo se levanta. Cuando el polvo se disipa, todos se sorprenden al ver a Kit en el suelo, inmovilizado por su propia espada bajo el control de Light. Bors, el capitán de la Guardia Real, reconoce la mejora impresionante de Light y le explica a Iris el movimiento hoja celestial. Se trata de concentrar todo el poder en la punta de la espada y liberarlo explosivamente de golpe. Es el movimiento definitivo de un caballero sagrado, pero una manera de contrarrestarlo es acercarse antes de la explosión, justo lo que hizo Light. Mientras tanto, Kit continúa usando distintos trucos, pero falla una y otra vez. Light ve a través de todos sus ataques. En un momento, el locutor se acerca para preguntarle si puede continuar, a lo que Kit se levanta inmediatamente, insistiendo en que simplemente resbaló y cayó. Después de todo, ¿cómo podría un caballero sagrado perder contra un sin empleo? El combate se reanuda, y la gente no deja de asombrarse por la sorpresa frente a sus ojos. Las conversaciones a su alrededor llegan a los oídos de Kit, molestándolo, y su propio padre también se da cuenta de que obligarlos a pelear frente al público quizá no fue tan buena idea. Si Light falla, sería esperado, pero si vence, será reconocido como un guerrero más fuerte que un caballero sagrado, aunque sea sin clase. Sin duda, la princesa Iris los ha superado y ellos ni siquiera lo notaron hasta ahora. Kit regresa a la acción y usa hoja celestial una vez más, pero nuevamente es superado en astucia por Light, quien lo ataca por detrás y lo envía volando fuera del ring con una patada poderosa. El locutor revela que Kit tiene 10 segundos para volver al escenario, de lo contrario contará como derrota. Entre los espectadores está Julius Arguile, un sabio de la Orden Oriental, quien encuentra la batalla interesante y a Light aún más fascinante. Kit logra arrastrarse de vuelta al escenario justo a tiempo y presume de seguir siendo el más fuerte. Pero apenas pronuncia las palabras, recibe otra patada que lo lanza nuevamente fuera de la arena. Light le grita que deberías rendirte. Esas palabras despiertan fuertes recuerdos de su infancia.
Retrocedemos unos años, un Light mucho más joven visita el mercado del cuarto distrito del Imperio Lawrence. No es un lugar que frecuente, y tiene un poco de hambre, así que se detiene a comprar pan recién horneado. El comerciante adivina correctamente que Light no es de esa zona y le advierte que el lugar es básicamente un nido de ladrones. La mayoría de la población pertenece a las clases bajas asignadas por los dioses, lo que conlleva discriminación y pocas oportunidades de empleo. Para sobrevivir, muchos recurren al robo. Casi inmediatamente después de la advertencia del panadero, un niño le arrebata el pan de las manos y sale corriendo. El comerciante es amable, pero no tanto, Light aún debe pagar por el pan robado. El ladrón comienza a comer con hambre, pero de repente escucha una voz detrás. Light, en lugar de confrontarlo agresivamente, le pide que no coma con tanta voracidad. El ladrón se sorprende de que Light haya llegado tan rápido y sin ser visto, y decide enfrentarlo él mismo. Sin embargo, su patada es atrapada en el aire y es derribado por Light con una habilidad. Light avanza para continuar el ataque, pero el ladrón pide un tiempo muerto, suplicando que le enseñe la habilidad que acaba de usar, explicando lo difícil que es vivir en un lugar así. Light se pregunta por qué el ladrón esperaría que él lo ayudara. El ladrón señala que Light podría haber llamado a un adulto para atraparlo, pero llegó solo y desarmado. Su intuición le dice que Light es un buen tipo. Convencido a estas alturas, Light accede a enseñarle al ladrón, pero le advierte que no se rinda a mitad del entrenamiento. Se presenta como Light, y poco después, el ladrón se presenta como Kit cuando su entrenamiento comienza. Kit se pregunta por qué tienen que correr tanto durante la práctica, y Light le explica que la resistencia es esencial para derrotar oponentes fuertes, además de ayudar a controlar la respiración. También le enseña la importancia de mantener la guardia en todo momento, especialmente con los pies. Si uno no está atento, los oponentes lo superarían rápidamente. Con el tiempo, Light y Kit se vuelven tan cercanos que comparten la comida. Light le enseña a Kit la importancia de comer aunque no tenga hambre, para asegurarse de no quedarse sin energía. En ese punto, Kit le hace una pregunta que llevaba tiempo rondándole la cabeza: si Light es noble. Light confirma que sí. Kit señala que podría vivir en el lujo sin someterse a un entrenamiento tan riguroso, pero Light le explica que su padre, el duque, es un guerrero de clase alta. Como hijo de un guerrero de tan alta clase, se le dijo que podría alcanzar un rango elevado en el futuro. Si no lo logra, no sería reconocido por su padre, de ahí su estricto régimen de entrenamiento. Por otro lado, Kit desearía que su propio padre tuviera altas expectativas sobre él. Lamentablemente, su padre apenas aparece en casa. De repente recuerda que es el cumpleaños de su madre, así que existe una pequeña posibilidad de que su padre esté cerca. Como gesto amable, invita a Light a su casa para celebrar. Light acepta la invitación y se dirigen a la casa de Kit. En el camino, se detienen y Light compra un pastel para la celebración. Kit está emocionadísimo mientras se apresuran a reunirse con su madre. Apenas entra, anuncia que trajo a un amigo para celebrar con ellos. La madre de Kit recibe a Light con amabilidad y le informa que su padre también llegó hace poco. Light entra para presentarse como un noble educado, pero nada podría haberlo preparado para la sorpresa que le espera adentro. Una persona lo deja paralizado, sin poder decir nada. Kit se pregunta por qué su nuevo amigo ha dejado de hablar. Finalmente, Light logra decir unas palabras, llama a su padre y pregunta por qué el duque está en la casa de Kit. Kit también queda sorprendido. ¿Podría tratarse de un malentendido? El duque recibe a Light y le pide que tome asiento. Light está sin palabras y completamente confundido. Su mente busca razones por las que su padre podría estar allí, pero ninguna parece plausible, salvo una. Aún así, se aferra a la esperanza de que no sea lo que teme. La madre de Kit está tan desconcertada como los demás. Pregunta con cautela al duque por qué un niño desconocido lo llama padre. En lugar de responder, el duque la manda callar y la empuja al suelo. Kit corre de inmediato a ayudarla. El duque golpea la mesa con el dedo antes de volverse hacia Light y preguntarle si sabe cómo se convirtió en noble. Light reflexiona un momento y responde que debe ser porque su padre posee la fuerza de un caballero.
El duque asiente y confirma que Light tiene razón. Explica que siempre buscó poder, y solo la fuerza le permitió alcanzarlo, porque el camino hacia el poder es como una selva donde solo sobreviven los más fuertes. Luego, el duque relata cómo llegó a ser duque en una sola generación y declara que necesita un sucesor fuerte, alguien lo suficientemente despiadado para proteger el estatus de la familia. Dice que, naturalmente, como hijo mayor, ese rol le corresponde a Light. Light ya percibe el pero de su padre, y no tarda en llegar. Su padre le pregunta qué pasaría con la familia si Light no alcanza una clase alta al cumplir 18 años. Para prepararse, el duque revela que tiene un plan de respaldo. Ahí entra Kit. Kit se siente abrumado por la confusión, la ira, la desesperación y el odio hacia su padre. El duque se levanta de la mesa, admite que no había planeado revelar nada de esto a Light y, antes de irse, les dice firmemente a ambos que no lo decepcionen. Desde ese día, el duque nunca volvió a visitar a Kit ni a su madre. Kit culpa a Light, convencido de que es su culpa. De vuelta en la línea temporal presente, la batalla entre Kit y Light continúa. Kit ataca con imprudencia, dejando que su ira guíe cada golpe de su espada, mientras Light se concentra en defenderse. Durante la pelea, Kit desahoga su frustración, acusando a Light de ser la razón por la que el duque lo abandonó. Revela que el duque solo los mantenía a él y a su madre cerca para preservar su propio poder. Lo que enfurece aún más a Kit es que su madre todavía cree en el duque y desea que regrese, a pesar de todo. Pero lo que realmente lo hace estallar es saber que él solo era un reemplazo para Light, no la primera elección del duque. Ese resentimiento alimentó el orgullo de Kit cuando le asignaron la clase de Caballero Santo, la misma que el duque, mientras que Light, quien cargaba con todas las expectativas del duque, terminó sin clase. En ese momento, Kit se sintió reivindicado. Por primera vez, pensó que había superado a Light y que tal vez finalmente obtendría el reconocimiento del duque. Light carga contra Kit con una velocidad increíble. Kit blande su espada para contraatacar, pero Light se mueve tan rápido que parece teletransportarse, esquivando fácilmente el ataque y cortando a Kit en su lugar. Light admite que siente celos de Kit por haber recibido una clase, algo que él nunca tuvo. Sin embargo, le dice que las clases no lo son todo y que no definen a una persona. Light se lanza nuevamente sobre Kit, pero este activa su habilidad celestial Blade. Light, confiado, dice que la habilidad no cambiará el resultado, pero Kit sonríe con astucia y revela que su verdadero objetivo no es Light, sino la presentadora detrás de él. Melis Dumas queda paralizada por el ataque repentino que se dirige hacia ella, incapaz de moverse. Kit sonríe, curioso por ver qué hará Light. Conoce a Light como alguien que siempre se apresura a ayudar a los demás, incluso perdonándole haberle robado pan en el pasado. Kit está seguro de que Light no esquivará el ataque porque eso significaría dejar morir a Melis. Pero Light no tiene intención de permitir que ninguno de los dos muera. Con un súbito aumento de aura intensa, concentra su poder en la espada y neutraliza el ataque de Kit con un solo movimiento poderoso. Sin vacilar, Light se desplaza a gran velocidad, apareciendo justo frente a Kit. Este queda atónito, incapaz de procesar cómo Light logró contrarrestar su celestial Blade. Entonces se da cuenta de que Light había envuelto la energía de su habilidad alrededor de su espada y la utilizó para cortar el ataque. Con audacia, Light le dice a Kit que, si no quiere morir, sería mejor que activara su celestial Boost. Pero antes de que Kit pueda hacerlo por completo, Light desata un golpe devastador con la celestial Blade, lanzando a Kit por los aires y estrellándolo contra una pared cercana fuera del ring. Melis anuncia que Kit ha sido expulsado del ring nuevamente y que comenzará la cuenta regresiva. Mientras ella cuenta desde 10, Horus le explica a la princesa que Light debió usar su ataque mágico de una manera única. Cuando la princesa pregunta qué quiere decir, Horus explica que la celestial Blade normalmente sirve para dispersar el poder de Light, pero que esta vez concentró la energía mágica en su espada, aumentando su fuerza para cortar la espada sagrada de Kit. Horus agrega que la capacidad de manipular la magia libremente normalmente está reservada para los magos, pero Light puede copiar ataques mágicos, lo que le permite mejorar su técnica.
Además, como Light no tiene clase específica, no está limitado por ninguna, lo que le permite volverse aún más fuerte. Horus sonríe, intrigado por el tipo de crecimiento que Light mostrará en el futuro. Cuando la cuenta regresiva de Melis llega a 1 y Kit no ha regresado al ring, finalmente declara a Light ganador del duelo. Tras disiparse el polvo del ataque de Light, todos en la arena se dan cuenta de que Kit, expulsado del ring, no aparece por ningún lado. Se preguntan si huyó. El extraño que Light había visto antes en la ciudad se acerca para felicitarlo y se presenta como Julius Arguile. Julius elogia a Light, diciendo que disfrutó del combate. Luego, con un tono curioso, señala que, a pesar de ser de clase sin empleo, Light puede usar una habilidad de caballero santo. La ligera reacción de Light ante este comentario confirma a Julius sus sospechas. Julius sugiere entonces salir de la arena para hablar más a fondo. Mientras se alejan, los espectadores quedan maravillados. No pueden creer que alguien sin clase haya derrotado a alguien con la clase más alta. Comienzan a preguntarse quién o qué es realmente Light. Kit, herido y resbalando fuera de lugar, frustrado y confundido, se pregunta cómo alguien como Light, de clase sin empleo, puede poseer tal poder. Gruñe, furioso al pensar que Light lo derrotó, a él, un caballero santo de alto rango. Concluye que necesita más poder. Mientras se retira, un guardia lo detiene sin saber que el duelo terminó. El guardia acusa a Kit de huir y le ordena regresar al ring. Enfurecido, Kit decapita al guardia en el acto. Sonriendo de manera maníaca, promete no olvidar lo ocurrido y jura que la próxima vez que enfrente a Light, no se contendrá. Mientras tanto, Light y Julius se adentran en el bosque, alejándose de la civilización. Light empieza a sentirse incómodo sobre el destino y finalmente se detiene, exigiendo saber qué quiere Julius. Julius lanza una enorme bola de fuego hacia Light. Reaccionando rápido, Light utiliza su propia habilidad de fuego para cancelarla. Julius sonríe, satisfecho de que sus sospechas eran correctas. Light tiene más habilidades de las que aparenta. Intrigado, Julius comenta lo inusual que es que alguien de clase sin empleo como Light maneje múltiples habilidades. Confiesa que está ansioso por enfrentarse a alguien fuerte y espera con ansia su batalla. Sin vacilar, Julius lanza una bola de fuego aún más poderosa, tan destructiva que envuelve gran parte del bosque en llamas. De vuelta en la arena, la participante del Orden Central, Claire, se enfrenta a Fang, representante del Orden Oriental. Claire recita un hechizo, canalizando una enorme esfera de viento sobre su espada antes de lanzar su habilidad, Tormenta de la Hoja de Viento, hacia Fang. Aunque el ataque se dirige a él a una velocidad increíble, Fang permanece inmóvil e imperturbable. Justo cuando el ataque está a punto de alcanzarlo, este se disipa como si chocara contra un muro invisible. Claire se sorprende al ver que su ataque fue detenido con tanta facilidad. Antes de que pueda reaccionar, Fang aparece repentinamente detrás de ella y le dice con calma que debe prestar más atención al atacar. Sobresaltada, Claire retrocede rápidamente y lanza su habilidad, explosión de aire, hacia él. La explosión le arranca el casco y la capa, revelando al hombre que hay debajo. Fang es un hombre alto, delgado, de mediana edad, con una larga coleta. Viste un elegante traje, gafas y una armadura que protege su mandíbula. Las mujeres en la arena comienzan a admirar lo estilizado y compuesto que se ve. Fang le dice a Claire que su capa esconde un secreto y le pregunta si sabe cuál es. Claire se pregunta si la capa le permitió absorber sus ataques. Fang empieza a explicar su habilidad, pero Claire lo interrumpe, adivinando que se trata de absorción de daño de ataque. Fang le pregunta si eso es lo que realmente piensa. Luego le dice que está equivocada, porque la respuesta correcta es sombra oscura. Claire mira al suelo y ve una enorme fisura sombría de donde emergen varios ojos. Antes de que pueda reaccionar, cae dentro del agujero y el suelo se cierra tras ella. Todos en la arena quedan atónitos, inquietos por lo aterradora que parece la habilidad. Incluso el árbitro se muestra confundido. Sin embargo, Fang pide con calma que comiencen la cuenta. Melis empieza a contar hasta 10 y, al no aparecer Claire, declara a Fang ganador. Después de su victoria, Fang invoca nuevamente su sombra oscura.
De repente, ésta aparece en el aire y Clyde cae desde ella al suelo. Fang explica que Clyde solo está inconsciente, pero en el campo de batalla no le habría perdonado la vida. Se quita el anillo del dedo y lo aplasta con sus manos, diciendo que en combate no necesita cosas como el anillo de bendición. La batalla final del día comienza entre Go, del Orden de Caballeros Occidental, y su oponente del Orden Oriental, Julius Argyle. El árbitro espera que Julius entre por la entrada de participantes, pero al llamarlo, nadie aparece. Intenta confirmar si Julius es realmente el oponente de Go. Mientras tanto, Go se ríe, convencido de que Julius tiene demasiado miedo de enfrentarlo. Sin embargo, Julius desciende lentamente del cielo, atravesando con facilidad la barrera mágica que protege la arena y aterriza en el suelo. Pidiendo disculpas por hacer esperar a todos, deja al público atónito. Uno de los espectadores le grita preguntando cuánto esfuerzo y recursos se necesitaron para crear la barrera. Argyle sonríe y explica que Go es el luchador marcial más fuerte de su orden, conocido por tener un cuerpo tan resistente como el acero. Añade que, aunque el Orden de Caballeros Occidental aún no ha ganado un solo combate, confía en que Go dará vuelta a la situación. Sin embargo, el duelo entre Go y Julius termina apenas comienza, con Julius derrotando a Go de un solo movimiento. Al salir del ring, su capitán le pregunta dónde ha estado. Julius sonríe y responde que solo estaba jugando porque encontró un juguete raro. Agrega que parece que pronto habrá un combate interesante. Mientras tanto, Light aparece en el bosque, gravemente herido y derrotado tras sobrevivir al ataque previo de Julius. Al concluir todos los duelos del día, Melis muestra los resultados de las peleas y anuncia a los concursantes que avanzarán a las semifinales. Los espectadores vitorean con entusiasmo al conocer la lista, incapaces de contener su emoción tras presenciar todas las intensas batallas. Melis anuncia que las semifinales se celebrarán dentro de una semana, y que incluso Su Majestad el Rey estará presente. Antes de que termine su anuncio, un antiguo dragón sobrevuela la arena. El pánico se extiende entre los presentes, pero el árbitro les pide mantener la calma. Iris nota que quien monta el dragón no es otro que su padre, el rey. Le grita, quejándose de lo llamativa de su entrada. El dragón aterriza en el ring y el rey Richard III del Imperio Lawrence desciende. Sonriendo, se disculpa y admite que su entrada fue demasiado ostentosa. Melis anuncia al público la llegada del rey, y todos lo aclaman. El comandante Ralph explica que el dragón que monta el rey es el dragón de llamas brillantes, una especie rara y poderosa que se dice ha habitado el continente oscuro desde tiempos antiguos. El dragón de llamas brillantes, conocido por su ferocidad y fuerza, también está envuelto en misterio y rara vez se encuentra. El comandante señala que domar a tal dragón no es tarea fácil y cree que el dragón debió reconocer la fuerza del rey. El rey le pide a Melis permiso para tomar prestado su micrófono. Ella se lo entrega, y él le lanza una mirada coqueta que la hace sonrojarse, para gran molestia de la princesa. El rey comienza a hablar y pregunta a todos los presentes cuál creen que es el verdadero significado de la fuerza. Tras un breve silencio del público, continúa explicando que todos los participantes del torneo de duelos son excelentes guerreros. Sin embargo, no son fuertes simplemente porque su clase sea alta, ya que esto no es algo que cualquiera pueda lograr desde el principio. El rey pone como ejemplo la clase de erudito, señalando que incluso si alguien tiene grandes habilidades académicas, no puede usar magia de alto nivel sin antes leer y aprender de muchos libros mágicos. Agrega que la misma regla aplica en los duelos, solo mediante un entrenamiento constante se puede aprender a tomar las mejores decisiones sobre el uso de armas y habilidades. Mientras Iris escucha a su padre, se pregunta qué habrá sucedido para que de repente comience a dar discursos motivacionales. El rey continúa, explicando que para juzgar lo correcto de lo incorrecto, las experiencias de frustración pueden ser útiles. Afirma que la frustración puede ser dolorosa, pero actúa como un detonante para reconocer las propias debilidades. Al entender sus carencias, las personas pueden crecer. Luego, el rey anima a todos a no temer al fracaso y los insta a desafiarse a sí mismos, explicando que los desafíos y los tropiezos repetidos fortalecen y ayudan a aspirar más alto. Añade que todos tienen fuerza dentro de sí, solo depende de si eligen usarla o no.
Cuando el rey termina su discurso, la multitud estalla en vítores. Alguien comenta que, por alguna razón, siente que también puede volverse fuerte. Una dama cercana elogia lo impresionante que es el rey, y hasta Urs comenta lo maravillosas que son las ideas de su majestad. Iris admite que está sorprendida y sugiere que, a veces, su padre dice cosas que realmente corresponden a un rey. El dragón de llamas brillantes comienza a gruñir, y el rey le habla como si entendiera lo que dice. Le pregunta si quiere irse, y parece que el dragón responde afirmativamente. El rey se prepara para montar al dragón, pero antes hace un anuncio: el orden de caballeros que gane el duelo tendrá el derecho de visitar la aldea de los dragones, donde residen los antiguos dragones. La multitud se inquieta por el anuncio repentino del rey, esperando que explique más. Sin embargo, el rey ya ha volado sobre el dragón. Iris se pregunta entonces por qué su padre vino a la arena, y Urs sugiere que tal vez tenga algún plan en mente. Mientras tanto, todos los semifinalistas comienzan a prepararse rigurosamente para sus próximos duelos. Entrenan sin descanso, perfeccionando sus habilidades, manejo de espada y magia, cada uno persiguiendo sus propios objetivos. Por último, tenemos una actualización sobre Light, quien regresa a los terrenos de entrenamiento de la Guardia Real de la Princesa. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.